Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, carrera de Economía. Asignatura: Análisis Financiero 2. Tema: Estados financieros y su análisis. Planificación financiera. Integrantes: Alexander Ayauca, Daniela Arevar, Erika Quilligana y Paola Solano. Estados financieros y su análisis. Introducción. El análisis financiero consiste en recuperar estados financieros para comparar y estudiar relaciones existentes entre diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por distintas operaciones de la empresa. La interpretación de los datos obtenidos permite medir el progreso comparado a los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y controles aplicados, además de informar sobre la capacidad de endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera. Esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. Los métodos de análisis financieros se consideran como procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Conceptos clave: rentabilidad. Rendimiento que genera los activos o puestos en operación. Tasa de rendimiento es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. Métodos de análisis financiero. Análisis vertical. Herramienta financiera que permite verificar si la empresa está distribuyendo acertadamente sus activos y se está haciendo uso de la deuda de forma debida, teniendo en cuenta las necesidades financieras y operativas. Análisis horizontal. Herramienta financiera que determina el aumento y disminución de una cuenta comparada entre dos periodos. Análisis DuPont. Técnica de investigación dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa. Reúne el margen neto de utilidad que mide la rentabilidad de la empresa y la rotación de los activos totales. Análisis mediante razones financieras. Las razones financieras son relaciones de magnitud entre dos cifras que se comparan entre sí y se denominan financieras porque se utilizan las cuentas de los estados financieros principales. El análisis vertical. El análisis vertical consiste en que el año que debemos dividir o restar teniendo años bases, en que cada cuenta que comprende el activo se debe dividir para el total del activo, es decir, esto multiplicado por 100 y tenemos lo que es un análisis vertical en porcentajes. En este estado de situación inicial podemos observar que el mayor porcentaje de concentración tenemos en lo que es en la cuenta de propiedades, plantas y equipos. Es decir, en esta parte tiene mayor concentración porque la empresa Holcim se dedica a la mayor parte de construcciones. En la que podemos también observar es la menor concentración es en otros activos, en la cual la empresa Holcim no tiene mayor actividad en otras cuentas que son menos indispensables para ellas. De patrimonio y pasivo, en la que podemos observar que la mayor concentración tenemos en las utilidades retenidas, ya que la empresa en sí retiene sus utilidades para las distintas accionistas que lo comprenden. En la menor concentración tenemos lo que son provisiones, es decir, que ellos al momento de adquirir algún producto, lo que ellos tratan de tener menor costo o cuentas por pagar a otras personas son en las provisiones obteniendo. En lo que es en el estado de resultados, también se utiliza la misma fórmula, en la que se divide cada cuenta que comprende el estado de resultados para el total de las ventas multiplicado por 100 para obtener en porcentajes, en la que podemos observar que la mayor concentración tiene en los costos de ventas, es decir, de un porcentaje de 63,80% en el año que está considerado del 2015. Mientras que para la menor concentración tenemos lo que es en los ingresos financieros u otros, es decir, entre ellas están comprendidas otros gastos como financiamiento, pago para los costos en distintas formas. Análisis horizontal.
Dentro del análisis horizontal se debe considerar en cuenta 2 años consecutivos, en los cuales nosotros tenemos el año 2015 y el año 2014 para poder hacer el análisis horizontal absoluto y el análisis horizontal relativo. Para poder sacar el análisis horizontal absoluto, se resta el año 2014 con relación al año 2015 y se tiene lo que es el análisis absoluto. En lo que se relaciona al año 2015 y el año 2014, teniendo ya la relación que es el análisis horizontal absoluto, podemos ya determinar lo que es el análisis horizontal relativo, en la cual comprende tener el valor del análisis absoluto dividido para el año 0, es decir, el año que es 2014, y esto multiplicado por 100, que nos dan en porcentaje ya lo que es. En esta manera podemos determinar que la mayor concentración tiene en las cuentas por cobrar aparte de relacionados, es decir, que estas cuentas están pendientes por la empresa a cobrar a terceras o a segundas personas en las cuales han sido distribuidas sus mercaderías. En lo que comprende a lo que es el patrimonio y el pasivo. De la misma manera se le realiza el análisis horizontal absoluto, que es el año 1 menos el año 0. Para realizar el análisis horizontal relativo tenemos ya el valor del año, es decir, del análisis absoluto dividido para el año 0 y multiplicado por 100, en la cual podemos observar que es de color rojo la mayor concentración en lo que son provisiones, que es de 153,40%. que mientras para la menor concentración y que tenemos en contra de la empresa son los de color morado, en la cual son la cuenta de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Para lo relacionado con el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, se puede observar de la misma manera que la mayor concentración se tiene en lo que son otros gastos, que es del 217%, mientras que la menor concentración con signo negativo es lo que es el 19% en la participación de los trabajadores. Análisis Dupont. El siguiente ejercicio se va a resolver por medio del análisis Dupont utilizando los estados financieros de la empresa Holcim Ecuador S.A. Para realizar este análisis debemos utilizar la siguiente fórmula, que es dividir la utilidad neta para las ventas por las ventas dividido para el activo total. Aquí podemos ver en los cálculos que como utilidad neta tenemos $120,659 dividido para las ventas, que son $437,196, a lo cual debemos multiplicarlo por 100 para sacar el valor en porcentaje. A continuación debemos multiplicar este valor por las ventas sobre el activo total. Como ventas tenemos, como dijimos anteriormente, 437,196, lo cual se le va a dividir por el activo total, que en este caso es $685,889, obteniendo 0,64. Finalmente, debemos multiplicar el primer valor obtenido, que es 27,59%, por 0,64, obteniendo finalmente 17,66%. El siguiente método de análisis es mediante las razones financieras. Las razones de liquidez. Estas razones de liquidez miden la capacidad para saldar obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Razones de actividad. Estas razones miden el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, expresando el resultado mediante índices o número de veces. La siguiente razón es la razón de endeudamiento, la cual indica el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades. Estas son de gran importancia, ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.
La siguiente razón son las razones de rentabilidad, que permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Finalmente tenemos las razones de mercado, que indican si las acciones que poseen están aumentando su valor en libros. Se utiliza para saber si los activos no sufren pérdidas en cuanto a su valor de reposición. Las razones de liquidez. Aquí tenemos la razón circulante, la cual su fórmula se obtiene dividiendo el activo circulante sobre el pasivo circulante. Utilizando los datos de la empresa Holcim hemos obtenido como resultado de la razón circulante 59%, la cual representa la capacidad de la empresa para convertir sus activos en dinero en efectivo. Luego tenemos la razón rápida, en la cual se obtiene dividiendo el activo circulante menos el inventario para el pasivo circulante, que igualmente utilizando los datos de la empresa Holcim obtenemos el 26%. A continuación tenemos las razones de actividad. Primeramente tenemos la rotación de inventario, la cual se obtiene dividiendo el costo de ventas para el inventario promedio, obteniendo con los datos de los estados financieros de Holcim el 7.76. Esto nos quiere decir que mide la liquidez del inventario por medio de sus movimientos durante el periodo. A continuación tenemos el índice de solvencia, que se obtiene dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente, obteniendo como resultado el 59%. Esto considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia de tiempo y está comparable con diferentes entidades de la misma actividad. Luego tenemos el periodo promedio de cuentas por cobrar, el cual se obtiene dividiendo las cuentas por cobrar para las ventas diarias, obteniendo un valor de 23,47. Esta razón nos indica que la evaluación de la política de créditos cobros de la empresa. A continuación tenemos el periodo promedio de cuentas por pagar, la cual se obtiene dividiendo las cuentas por pagar sobre los costos de ventas diarias, obteniendo un total de 61,16. Esto nos permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. Finalmente tenemos la rotación del activo total, la cual se obtiene dividiendo las ventas sobre el activo total, obteniendo un valor de 64%. Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren los inventarios, es decir, los activos totales de la empresa, por lo que es lo mismo el rendimiento que proporciona el total de los activos ventas que producen con la inversión realizada de la empresa. Luego de ello tenemos las razones de endeudamiento. Primeramente tenemos la razón de endeudamiento, la cual se obtiene dividiendo el pasivo total sobre el activo total, obteniendo un valor de 42%. Mide la proporción del total del activo adoptado para los acreedores de la empresa. A continuación tenemos la capacidad de pago de intereses, la cual se obtiene dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los intereses. Es decir, esta es la razón de capacidad de pago de interés, a veces conocida como razón de cobertura de interés. Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de interés. Luego de ello tenemos las razones de rentabilidad. Primeramente tenemos el margen de utilidad bruta, la cual se obtiene dividiendo la utilidad bruta sobre las ventas, obteniendo como resultado el 49%. Esto indica el porcentaje que queda sobre las ventas después de la empresa que ha pagado a sus asistentes. Luego tenemos el margen de utilidad neta, la cual se obtiene dividiendo la utilidad después de intereses e impuestos sobre las ventas. En este caso obtuvimos un valor del 34%. Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. Luego tenemos el rendimiento sobre activos, también conocido como ROA, el cual se obtiene dividiendo la utilidad después de intereses e impuestos sobre el activo total, obteniendo un valor de 22%. Mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, el beneficio generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total. Por tanto, un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa, relacionada a la utilidad neta obtenida en un periodo con el total del activo.
Finalmente tenemos el rendimiento sobre capital, también conocido como ROE, en el cual tenemos para resolver la utilidad después de intereses de impuestos dividido para el capital contable. En el caso de esta empresa no se pudo aplicar esta fórmula al no obtener el dato de la utilidad contable. Luego de ello tenemos las razones de mercado. Primeramente tenemos la razón precio a utilidades, la cual se obtiene dividiendo el precio por acción sobre la utilidad neta por acción. Y finalmente tenemos la razón valor mercado a valor libros, la cual se obtiene dividiendo el precio por acción sobre el valor libro por acción. Estos valores tampoco hemos podido aplicar a nuestros estados financieros al no obtener estos datos. Planificación financiera. Análisis del punto de equilibrio. Las empresas usan el análisis del punto de equilibrio, conocido también como análisis de costo, volumen y utilidad, para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos. Evaluación de relatividad relacionada con los diversos niveles de ventas. Método algebraico. Con las siguientes variables podemos reformular la parte operativa del estado de resultados de la empresa, con la representación algebraica que se muestra a continuación. P significa el precio de ventas por unidad, Q la cantidad de unidades, CF costos operativos fijos por periodo, CV costos operativos variables por unidad. Tabla. Apalancamiento operativo, costo y análisis del punto de equilibrio. Apalancamiento operativo, ingresos por ventas menos costos operativos menos costos operativos variables nos da igual a una utilidad antes del interés e impuestos. Obteniendo la siguiente ecuación, la utilidad antes del interés e impuestos es igual al precio por la cantidad menos los costos fijos menos costos variables por la cantidad. Al simplificar la ecuación obtenemos la utilidad antes del interés e impuestos, que es igual a Q por precios menos costos variables, cerramos paréntesis, menos costos fijos. A continuación se muestra un ejemplo acerca del punto de equilibrio, donde nos dice: suponga que Cherry Poster, una pequeña tienda de afiches, tiene costos operativos fijos de $2.500, su precio de venta por unidad es de $10 y su costo operativo variable es de $5 por afiche. Al aplicar la ecuación a estos costos tenemos que la cantidad es igual a 2.500 sobre los $10 de los costos fijos menos $5 de los costos variables, que nos da un total de 500 unidades. Al nivel de las ventas de 500 unidades, la utilidad antes de impuestos e intereses de la empresa debería ser igual a 0. La empresa tendría una utilidad antes de impuestos e intereses positivas para las ventas mayores de 500 unidades y una utilidad antes de impuestos negativa o pérdida para las ventas menores de $500 por unidad. Confirmamos en la ecuación, sustituimos los valores mayores y menores de 500 unidades junto con los demás valores. A continuación se muestra el gráfico. Luego de haber obtenido el valor de $500 que se ha obtenido en el ejercicio, podemos determinar que debajo del punto de equilibrio operativo se obtendrán pérdidas la diferencia, que si tenemos una existencia sobre el punto de equilibrio se obtendrán ganancias. La línea anaranjada significa los ingresos de venta, a diferencia de la línea de color azul que significa los costos operativos, donde también tenemos especificados los costos operativos fijos. Por la atención prestada a la presente agradecemos su colaboración.
Atentamente, Erika Quilligana. Alexander Ayauca. Paola Solano. Gracias por su colaboración.